Vamos a... Les invito, hermanos, les invito a que estemos muy atentos, y no por el mensajero, sino más bien por el mensaje. Hoy, a partir de hoy, hermanos, estaremos viendo todo este mes acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a estar aprendiendo acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué comprende esta iglesia del Nuevo Testamento? Porque, hermanos, yo les pregunto a ustedes, sé que es un sermón y solamente quiero hacerlos razonar. ¿Usted está convencido de estar en la iglesia verdadera? ¿Realmente está convencido? Y si la respuesta es sí, o si la respuesta es no, ¿por qué? Si es sí, ¿por qué está convencido de que está en la iglesia verdadera? Si su respuesta es que no, ¿por qué cree que no es la iglesia verdadera? Porque tenemos que tener bases, hermanos, para nuestra convicción. Tenemos que tener bases para nuestra creencia. El hermano por la mañana hacía referencia, hermanos, a Génesis capítulo 3, versículo 15, y al libro del profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44, donde Génesis capítulo 3, hermanos, hace mención acerca de ese sacrificio, hermanos, que Dios había estipulado para salvar al mundo, y por el cual daría inicio, hermanos, daría pie al inicio de ese reino que Daniel profetizó que sería eterno. Y ese reino, hermanos, después de que Nabucodonosor había soñado aquella gran estatua, hermanos, dice que se iba a levantar un monte, hermanos, que iba a ser eterno, un reino eterno. Y ese reino es la iglesia. Pero, hermanos, necesitamos conocer todo el trasfondo de la iglesia para estar convencidos, hermanos, si estamos en la iglesia verdadera o no. Y para poder, como dice la Escritura, hermanos, poder presentar defensa ante todo aquel que demande de nuestra esperanza. Porque tal vez usted diga, sí, estoy seguro. ¿Y por qué? No sé. Deme alguna base para poder confirmar que usted está en la iglesia verdadera. Si no tengo idea, probablemente estoy diciendo. Entonces, por eso, hermanos, todo este mes estaremos hablando acerca de esa iglesia del Nuevo Testamento. Que, si soy honesto, hermanos, creo que el título sería la iglesia verdadera. Porque, hermanos, en el Nuevo Testamento solo nos menciona la existencia de una sola iglesia. Una sola iglesia. Entonces la pregunta, hermanos, sería, entonces, ¿por qué existen muchas hoy en día? Si la Escritura solamente habla de una sola, ¿por qué hay muchas hoy en día? Ahora, si hay muchas, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la real? Tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Entonces ya vimos el inicio, hermanos, que estaba profetizada desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo cree? ¿Cree que usted ya estaba en el plan de Dios antes de que todo fuese creado? ¿Usted cree que el plan eterno de salvación ya estaba planeado antes de que todo fuese hecho? ¿Está convencido de eso? ¿Está convencido que dentro de ese plan eterno Dios había pensado en una iglesia como el medio para salvar al mundo? Ahora, hermanos, después de haber aprendido por la mañana acerca de su inicio,
aprender sobre su fundador. Sobre su fundador. Y el hermano ya me dio también pie a dar un poco de introducción al tema, hermano. Ahorita vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 18. Yo le aconsejo, hermano, y le recomiendo ardientemente que si es posible tome nota de todos los versículos que se van a dar, que se dieron en la clase de la mañana, que se dieron hoy en esta clase, que se van a dar en la tarde y que se van a seguir dando por los próximos 3 semanas, para que usted pueda tener bases y estudie en casa y le dé un repaso y pueda tenerlos, y se los puede aprender de memoria, que mucho mejor. Yo le recomiendo, le animo, para que podamos presentar esa defensa, hermanos, acerca de nuestra fe. Y dice la Escritura, hermanos: yo también te digo que tú eres Pedro. Bueno, vamos a leer desde el verso 16, hermanos. Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Simón. Perdón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Hermanos, el Señor Jesús estaba cuestionando a sus discípulos desde el versículo 13 y diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué se habla de mí por ahí? ¿Qué se dice? ¿Qué se escucha? Y los discípulos le contestaron: bueno, pues algunos están diciendo que tú eres Juan el Bautista, otros andan diciendo por ahí que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y están diciendo algunos otros nombres de profetas. Eso es lo que dice la gente de Dios. Y el Señor Jesús cuestiona, y bueno, y eso dice la gente, que no me conoce, que solamente me ha oído de lejos. Pero ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes que sí me conocen, ustedes que han estado al lado mío, ¿quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro hace esa gran declaración y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa gran declaración, hermanos, que iba a cambiar mucho. Y el Señor le dice: eres bendecido, eres bienaventurado, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero yo también tengo una confesión que hacerte, dice el versículo 18, que es de donde nos vamos a adentrar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿a qué se refiere esa roca? ¿Al lugar en el que estaba? ¿A Pedro mismo? ¿A la ciudad? ¿A qué roca se refiere? Bueno, ahorita vamos a ver a qué roca se refiere. Pero le dice: sobre esta roca edificaré. Oh, iba a construir algo, Señor. ¿Y qué iba a construir, hermano? Edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y de eso vamos a hablar, hermano, del fundador de la iglesia. El Señor iba a establecer su iglesia, la cual, hermanos, dice la Escritura, hermanos, tenía una promesa: y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Qué gran promesa, hermanos. Qué gran promesa. Entonces, hermanos, yo les preguntaba: ¿por
Porque hay muchas religiones. Porque hay muchas pseudo-iglesias, como dijo el hermano, ¿verdad? Con todo el respeto. Hermanos, déjenme les hablo un poquito de historia. Déjenme les hablo un poquito del contexto histórico, hermanos, para que entendamos y sepamos de qué estamos hablando. Y hermanos, ok, hermanos, sabía que no podía confiar en la tecnología. Hermanos, ahí en su pantalla vamos a ver, hermanos, de todas las religiones tienen un fundador. Todas las religiones tienen un fundador. El Señor dijo que iba a establecer ¿qué? Su iglesia. Y si nos damos cuenta, hermanos, el Señor primero, hablando gramáticamente, habla de singular, no habla de plural, no habla de mis iglesias, habla de mi iglesia, una sola. Entonces estamos de acuerdo que no puede haber muchas iglesias del Señor. Y ahorita me van a decir, bueno, nosotros porque estamos de la alianza, los de la estadista, los de la voluntad, los de la viveros y en otras partes, y usted dice que nomás puede haber una. Bueno, no. Vamos a hablar de una sola iglesia, diferentes congregaciones. Pero no hay muchas iglesias. No hay muchas iglesias. Entonces, ¿por qué? Aquí tenemos una lista, hermanos, de muchas. Algo no me está cuadrando aquí. Por ahí dice un dicho mexicano: de abajo el ser no contiene. Y nos damos cuenta, hermanos, que tienen un fundador. Todas las iglesias tienen un fundador. No voy a mencionarlas todas, ni tampoco, como les vuelvo a repetir, hermanos, tampoco estoy predicando en contra de las religiones. Esa no es mi intención. La intención es dejar claro la verdad de Dios. La iglesia adventista, hermanos, tiene un lugar de origen también. Y tiene un año de establecimiento. Y tiene un fundador. William Miller, hermanos, estableció la iglesia adventista en Estados Unidos en el 1818. Pues el hermano Armando creo que hizo referencia acerca del establecimiento de la iglesia. Y ahorita el hermano José creo que va a seguir con el tema y va a dar cátedra de eso. Porque la iglesia también tiene, bueno, yo estoy hablando del fundador, pero la iglesia también tiene un lugar, hermanos, de establecimiento, y la iglesia también tiene un año en el que se estableció. Pero chequen, hermanos, el dato: 1800. 1800. ¿Cuántos años? ¿Entienden? La iglesia bautista, hermanos, estoy mencionando otra vez, no estoy hablando en contra de nadie, solamente que son las más comunes, ¿verdad? Solamente por eso lo menciono. La iglesia bautista, hermanos, fue establecida por John Smith, un hombre en Inglaterra en el 1863, ¿verdad? Y así nos podemos ir, hermanos, con todas las demás. La iglesia metodista, hermanos, John Wesley en Estados Unidos en 1791. ¿Verdad? Podemos ver también la luz del mundo, hermanos, que ahorita creo que según yo en las noticias escuché tienen muchos problemas, pero bueno, ahí están. Aarón Flores en Guadalajara en 1926. Y así nos podemos ir, hermanos. No voy a meter y a andar en eso, hermanos, porque le tengo que dar el respeto y el lugar a mi hermano José con su clase.
Pero la iglesia del Señor, hermano, fue fundada, y ahorita lo vamos a ver, por el Señor Jesús, porque Él dijo: voy a establecer mi iglesia. Fue establecida en Jerusalén en el año 33. ¿Cuántos años, hermanos, no pasaron para que todas las demás iglesias, religiones se establecieran? Y volvemos a lo mismo. Tenemos que ir a las bases, tenemos que ir a la Biblia, hermano. Y no vamos a encontrar, hermanos, otra iglesia en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús dijo: voy a establecer mi iglesia. Una sola, hermano. Una sola. No muchas. No muchas. Una, hermano. Entonces, hermanos, tendríamos que respetar eso. Entonces, hermanos, considere a qué iglesia pertenece. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Porque ellos tienen un fundador, tienen un lugar de establecimiento y tienen un año de establecimiento. Pero ninguna de estas, hermanos, las va a encontrar en la Escritura. Eso puede ser una base, hermanos, para que usted sostenga su fe. Cristo, hermanos, es el fundador. Cristo es el fundador. Mi hermano, Él es el fundador de esta iglesia. Él aclaró directamente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A cuál roca estaba hablando, hermano? Ya no me copió para nada. ¿Cuál roca, hermano, le estaba hablando? Bueno, el apóstol Pedro, hermanos, había dado una declaración. ¿Cuál era la declaración, hermanos, que el apóstol Pedro había dicho? Verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios divino. Esa es la roca, hermanos, en la que se iba a edificar la iglesia del Señor, hermano. En las palabras de Pedro. En la divinidad del Señor, hermano. Porque cuando Pedro le declara: tú eres el Hijo del Dios viviente, hermano, lo que está mostrando es la deidad del Señor. Está declarando la deidad de Cristo, hermanos, como Dios. Y esa era la roca a que se refería. Hay quienes enseñan, hermanos, que la roca era Pedro, porque Pedro significa roca. Pero no está hablando de Pedro. Está hablando de la declaración que Pedro había hecho. Esa es, hermano, la roca en la que sería establecida la iglesia. Porque miren, hermanos, vayamos a la carta a los Efesios. Me voy a exhibir, hermanos, porque me estoy grabando, pero es consejo para los hermanos. Ahorita me siento bien incómodo porque perdí mi nota que me pagó ahí. Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 20. Y dice la Escritura, hermano:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién, hermano? Esa es la roca de la que estaba hablando del Señor mismo, hermano, porque Él iba a ser la base donde se iba a establecer la iglesia. Porque la Escritura, hermanos, nos menciona a la iglesia, ya lo mencionó el hermano en el libro de Daniel, como el reino. Pero también, hermano, la Escritura hace referencia a la iglesia como la casa de Dios. ¿Me entienden? Y entonces, en una casa, hermanos, ¿verdad? Los que saben de construcción, saben que lo primero que va abajo, ¿qué es, hermano? El cimiento, ¿verdad? Cimiento, fundamento. Eso es lo que va abajo. ¿Y cuál es la función de ese fundamento, hermano? De ese cimiento. Pues no es más que sostener la construcción de arriba. Y en eso nos sostenemos nosotros, hermano. En la palabra de Dios, en Cristo mismo. Esa es nuestra referencia, hermano. Esa es a la iglesia que usted y yo pertenecemos. La iglesia, hermano, que al Señor le costó. Hermanos, Cristo, hermanos, es el fundador de la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia, hermanos, porque a Él le costó. Le costó su sangre. Miren, vayamos al libro de los Hechos, hermanos. En el capítulo 20, verso 28, hermano. Para ver, hermano, este costo de la iglesia. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué, hermano? Para apacentar la iglesia. ¿De quién, hermano? Dice, la cual ganó, ¿con qué, hermano? Entonces, hermano, si me voy un poquito atrás, Cristo es el fundador de la iglesia, ¿verdad? Porque Él dijo, yo voy a establecer mi iglesia. Una sola, hermano José. No hay más. ¿Te acuerdas que lo platicamos? No hay más. Es una sola iglesia. La cual Él iba a establecer. Él es el fundamento. Porque en Él se sostiene la construcción espiritual. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que para que citarlo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a este fundamento. La casa es la iglesia. Y donde está sostenida esa casa es Cristo. El fundamento, su doctrina, sus enseñanzas, hermano. En eso se sostiene la iglesia. Las otras religiones que vimos tienen sus doctrinas, no son doctrinas humanas. Los mormones tienen su libro del mormón. ¿Entienden? Los testigos de Jehová se amparan en sus libros, escritos por hombres. ¿Y qué tiene la iglesia del Señor? ¿Qué tiene la iglesia del Señor? La doctrina de Cristo, nada más. En eso se sostiene la iglesia, en las enseñanzas del maestro. El costo, hermanos, el costo, ahí nos quedamos. ¿Cuánto costó, hermanos?
¿Cuánto le costó a su fundador? Su sangre. Me ha tocado, hermanos, andar evangelizando y me gusta hablar acerca de esto, de la iglesia. Y yo siempre le digo a la gente, hermano, y les pregunto, y creo que acá también ya he hecho la dinámica. La casa en la que ustedes están, obviamente es de ustedes. Ustedes estuvieron pagando tal vez a Infonavit, como en el caso de algunos de nosotros. Tal vez ustedes estuvieron pagándole ahí al albañil, estuvieron pagando un predial para que esa casa pues, les pertenezca. Y hermano, ¿por qué no la ponen? Yo le digo a la gente y les digo a ustedes, ¿por qué no la ponen a mi nombre? Porque esa casa, güey, que has hecho grande y bonita, ¿por qué no pasas al notario y la pones a mi nombre? Lo recomiendan. ¿Entiendes? Hermano, pues es que es obvio. Yo no dudo del amor que me tiene mi hermano, pero pues a él le costó, ¿verdad? Él le trabajó. ¿Cuántos años llevan? No, ya, muchos años. Muchos años trabajando por esa casa. Y costó sudor, costó trabajo, costó cansancio, costaron manos con gallos, costaron golpes. Y la valoramos. Hablando de nuestra casa particular que tenemos, hermano, nos cuesta y aunque no queramos aceptarlo, le tenemos cariño a esa casa porque me ha costado, le he sufrido. Hermano, el precio que usted tuvo para el fundador que es Cristo fue su sangre. Eso es lo que valió el establecimiento de la iglesia. Eso es lo que costó. El escritor de los Hebreos, hermano, nos habla de un solo sacrificio, que fue una vez y para siempre. El Señor decidió, hermano, por amor a nosotros, morir en esa cruz, hermano, para dar pie a esta casa espiritual, que es la iglesia. Entonces, hermanos, eso es lo que podemos ver acerca del fundador. Todas las religiones, hermanos, tienen un inicio. Pero también, hermano, déjenme les digo que van a tener un fin. Todas, hermano. Todas tuvieron un inicio y todas tendrán un fin. La iglesia del Señor, hermano, sí tuvo un inicio en el año 33. Pero déjenme les digo que no tiene fin, porque es eterno. El Señor fue a preparar moradas, hermano, para que donde Él esté, usted también esté. La iglesia del Señor no tiene fin, hermano, porque tiene un fundador que es eterno, porque tiene bases sólidas, hermanos, en promesas eternas. Y porque costó, hermano, el valor suficiente para darnos una vida eterna. Cuando ustedes, hermanos, le cuestionen si está en la iglesia verdadera, usted tiene que estar seguro que sí. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas. El apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo hace mención de eso, que muchos falsos maestros, hermanos, saldrían, pero la iglesia, hermano,
solamente tiene un maestro, solamente tiene una enseñanza. Y eso, hermano, es lo que tenemos. Queremos estar en la iglesia verdadera.